Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Blanca, Katy, Johnny, hola Gaby, buenas tardes a todos. Estamos viendo ya los últimos capítulos de Shemot. En los últimos capítulos tenemos un cierre, por así decir, de lo que es lo que ha sido todo este capítulo, ¿no? Todo este libro de Shemot, justamente. Entonces, lo que estamos teniendo son cierres, aunque no cerramos el asunto, porque ya sabemos que vamos a continuar hablando exactamente de los mismos temas que van a ser ampliados en Vayikra, en Bamidbar en su momento y demás. De cualquier manera, esas son las cosas que vamos a estar viendo en estas 4 últimas charlas. O sea, permite que las tengamos todas en orden y como tenemos planeado. Hoy vamos a hablar acerca de 5 condiciones para disfrutar a Elohim, ¿sí? En el primer lugar. En el primer lugar tenemos varias condiciones que están mencionadas. La número 1 es redimir el primogénito de un asno con un cordero. Todas estas cosas están en los últimos capítulos de Bereshit, justamente. Entonces ahí nos remitimos para sacar estas cosas. Ya dijimos que Shemot del 18 al 35 presenta 3 asuntos importantes. Lo mencionamos la vez pasada, que vimos el festejo y el descanso, justamente con Elohim. Las 5 condiciones para disfrutar a Elohim como nuestra fiesta, que vamos a ver en parte ahora, vamos a verlo todo ahora, perdón. Y la impartición de Elohim en Moshe a través de su hablar. Ya consideramos el asunto de festejar y descansar en Elohim, aunque vamos a ver que no ha sido completo todavía. Ahora proseguimos entonces y vamos a considerar estas 5 condiciones que ya menciona aquí, que muchas de ellas parecen traídas de la nada, para nosotros no nos hacen mucho sentido, pero son las condiciones que debemos cumplir si queremos festejar con Elohim. Todo primer fruto del vientre es mío. De todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, sea ganado u oveja. Pero la primera cría de un asno lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, deberás romperle el pescuezo. Y debes redimir a todo primogénito de entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esto significa que nuestro hombre natural debe ser sustituido por Mashiach para que llevemos una vida santificada para Elohim. Somos redimidos, pero todavía somos naturales. Somos unos asnos, unos burros, animales impuros, ¿sí? No somos corderos. Todas estas cosas en parte ya las hemos estudiado en otra serie. Efectivamente, hemos sido redimidos, pero realmente no somos puros. Por lo tanto, como asnos que somos, necesitamos que nuestro ser natural sea sustituido por Mashiach como el Cordero. Eso es exactamente redimir, que otro tome nuestro lugar. Entonces, Mashiach viene y toma literalmente el lugar del burro para que sea muerto y nos da su vida para que continuemos viviendo a través de él. Esto es una repetición de algo que, como ya he dicho, estudiamos antes. Y también fue mencionado en este mismo libro, en Shemot 13, dice, cuando Yahweh te haya introducido en la tierra de los Kenanitas, como le juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, apartarás para Yahweh todo primer fruto del vientre, todo primerizo macho que de tu ganado será de Yahweh. Pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, tienes que romperle el pescuezo. Tienes que redimir a otro primogénito varón entre tus hijas. Y cuando en tiempos venideros tu hijo te pregunte qué significa esto, le dirás, fue con mano poderosa que Yahweh nos sacó de Mitzray en la casa de servidumbre. Cuando el faraón rehusaba tercamente dejarnos ir, Yahweh mató a todo primogénito de la tierra de Mitzrayim, los primogénitos tanto de hombre como de bestia. Por eso yo sacrifico a Yahweh todo fruto macho del vientre, pero redimo a todo primogénito entre mis hijos. Estas cosas entonces ya las estudiamos en su momento cuando estábamos estudiando el capítulo 13 de Shemot, y también la hemos estudiado en la serie de la cebada, el trigo y las uvas. El Pasuk 13 declara, pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja.
Por ser impuros a los ojos de Elohim, los asnos no pueden ser aceptados por él y no pueden traerle satisfacción. Por lo tanto, el primogénito de un asno debía ser redimido con un cordero. Y esto habla de los israelitas nacidos en Mitzrayim, justamente los asnos salvajes. En cuanto a la santificación, no somos ovejas ni bueyes, somos asnos. Debe quedarnos claro, ¿no es cierto?, que en cuanto a la posición inicial del mundo, somos asnos literalmente. Hemos sido redimidos, pero nuestro hombre natural sigue impuro a los ojos de Elohim. Por lo tanto, necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto a fin de ser santificados para Elohim. El Cordero de Pesach representa a Mashiach como nuestro Redentor. Hemos sido redimidos por medio de él, que es nuestro sustituto. Necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto en santificación. Necesitamos que él sea nuestro sustituto para que sea muerto él en lugar de nosotros y que nos dé la vida para poder seguir viviendo, para tener esa segunda oportunidad que él mismo nos da a través justamente de su muerte y resurrección. Mashiach, como nuestro nuevo hombre, debe reemplazarnos. Si nosotros seguimos viviendo nuestro viejo hombre, vamos a estar pisoteando el trabajo que él hizo, por así decirlo, ¿no es cierto? Lo estamos despreciando. Necesitamos esforzarnos mucho en estar siempre en el nuevo hombre y no estar haciendo, diciendo, pensando con el viejo hombre. Ese viejo hombre debe morir. No podemos presentarnos delante del Adón como asnos, sino como corderos, ¿sí? Y este es un asunto de naturaleza interior espiritual. eh, por muy agradables o muy buenos que seamos, todavía somos naturales. Por una parte, me gusta reunirme con personas agradables, evidentemente. Por otra parte, veo que cuanto más simpática es una persona, más natural es. Normalmente esa es la tendencia. Por supuesto, no estoy diciendo que si queremos ser espirituales tenemos que ser rudos y andar golpeando a la gente. No, no. Tenemos que también ser simpáticos. Quiero hacer hincapié en el hecho de que aún nuestra simpatía natural debe ser sustituida por Mashiach. Él sabe qué hacer y en cada momento, ¿sí? Hemos sido redimidos, pero justamente tenemos que recordar constantemente que todavía somos asnos. Muchos asnos se han reunido en la vida de congregación, muchos van como están y lo peor es que se quedan como están y ese es el problema. Ahora todos nosotros debemos ser sustituidos por Mashiach. Si nuestra vida natural de asno no ha sido sustituida por él, eso nos impedirá disfrutar las fiestas, también observar el Shabbat y todo el tipo de cosas. No vamos a poder entrar en el reino, no tenemos la postura correcta, no hemos sido realmente obedientes. Con las intenciones no alcanzas, hay que observar las cosas como el Padre dice y no como los hombres dicen tampoco. Así que no nos vayamos de un extremo al otro. Tenemos que ser llenos para el trabajo de la edificación de la casa de Yahweh. Tenemos que ver qué es lo que a él le importa y no a los seres humanos que están acá a nuestro alrededor. Sí, lo primero tiene que ser siempre él. El reemplazo de nuestra vida natural por la vida de Mashiach es una condición para festejar y descansar con Elohim. Para las mentalidades superficiales, esta ley solo se aplicaría a los burros, ¿no es cierto? Y la aplicaron literalmente para burros y nada más. Pero es un tipo, no es solamente una rabia contra los burros. En el Pasuk 13 que mencionamos arriba, Elohim lo aplica también a todos los primogénitos de Israel. Él dice que los burros tienen que ser así redimidos y los primogénitos también. Caramba, nos está comparando con burros, ¿sí? Literalmente, él estaba llamando a los hijos de Israel manada de burros, así nomás. Todos necesitaban la redención, no había uno que no la necesitara. Por eso Elohim instituyó Pesach. Era necesario redimir a las personas con un cordero. Tenía que redimir a todos los asnos con un cordero, porque no podían ser presentados a Yahweh en el estado impuro en el que venían de Mitzrayim. Debido a Pesach, Israel se convirtió en las ovejas de su pasto, como dice el mismo Orciense. Si no hubiera habido esa redención, habrían seguido siendo los burros de su corral. Y no es lo que él busca ovejas, no burros. Sin embargo, Shea en el capítulo 11 dice, cuando Israel era
un joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. De manera que él se ocupa de todas esas cosas. Israel fue en efecto engendrado por Elohim, pero su madre fue Egipto, como ya vimos. Lo que Abraham hizo con Agar, Elohim lo hizo con Egipto. Abraham tomó a Agar y dio a luz a Ismael. Elohim tomó a Egipto y dio a luz a Israel. Después lo redimió para que quedara limpio. Esto aplica también, por supuesto, al nivel profético corporativo. En Bereshit 16 leemos cómo Abraham tomó a Agar y produjo a Ismael, ¿no es cierto? El supuesto hombre asno salvaje. Asno salvaje es una de sus características descriptivas que aparecen en las escrituras. Esto puso en movimiento una serie de eventos que afectó la historia de ambos a corto y a largo plazo. En la historia a corto plazo surgió un conflicto entre Ismael y Isaac, ¿no es cierto?, que nació 14 años más tarde. Shaul nos dice que en Galutia 4:29 que el hijo de la esclava persiguió, o sea, oprimió, ¿sí?, al hijo de la libre. Esa opresión también se manifestó en un ciclo a largo plazo en la historia, cuando Israel fue oprimido por Egipto. Esta es una gran alegoría, es un gran cuadro pintado que es hora de, que es de interés. Debemos prestarle mucha atención a todos estos cuadros, ver la riqueza que contienen y ayudar a otros a verlos también. Lo que Abraham hizo en la historia a corto plazo, Elohim repitió en la historia a largo plazo, porque él trabajaba en la parte grande. Abraham se unió a Agar, la egipcia, para producir a Ismael, el hijo prometido, así pensaba Abraham en ese momento. Y por eso Elohim se unió con Egipto para producir a Israel, el hijo prometido, que nace como un ismaelita espiritual originalmente. En esto podemos ver cómo nuestros actos son a veces permitidos, porque aunque no comprendamos para nada en el momento el motivo por el cual hacemos las cosas, nos parece que somos nosotros mismos, Yahweh las utiliza para ejecutar su voluntad a través de nuestra imperfección y pintar los cuadros. Es una forma de esconder sus verdaderas intenciones también, sí, particularmente de Hasatán y sus huestes, de manera que ellos no vean las cosas cuando aún no es tiempo. Egipto nunca fue la esposa de Elohim, ¿sí?, en el sentido completo de la palabra, como lo fue Sará de Abraham, ¿sí? Fue únicamente una concubina, así como Agar lo fue también en relación con Abraham. Agar era solo una esclava y la ley de las escrituras hace una distinción muy clara entre casarse con una mujer libre y casarse con una esclava. Así como el estado de esposa de Agar era inferior al de Sará, ¿sí?, también el estado concubina de Egipto era de naturaleza inferior. No obstante, Israel es el producto de esa relación, ¿no es cierto?, entre Elohim y Egipto, porque él plantó su semilla en Egipto. Él fue el que permitió que todos los acontecimientos sucedieran de manera tal a que todo desencajara en Egipto, ¿sí? Y entonces tomó esa semilla, esa que produjo tan amorosamente a través de Abraham, Isaac y Jacob, y la plantó en Mitzrayim. Cuando Elohim le dijo a Moshe que devolviera a Egipto, que se volviera a Egipto, perdón, para llevar a Israel fuera de la casa de esclavitud, él le dio estas instrucciones, ¿no es cierto?, justamente que lo sacara. Como ya estudiamos en el capítulo 8 de esta serie y en el 7 también, ¿no es cierto?, justamente el trigo y los asnos, le dijo: entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Está capítulo 4. Por supuesto, Faraón representa a Hasatán, ¿no es cierto?, quien usurpó, robó, secuestró al primogénito de Israel, ¿no es cierto? E Israel representa a Adán, justamente. Tenemos que ver siempre el cuadro como más grande, ver el comienzo del cuadro, por así decirlo, el tamaño más grande del cuadro para poder entender las cosas, aunque siempre hay varios tamaños, como ya dijimos, son como fractales, ¿no es cierto?, todas las cosas que él hace. Entonces, ese primogénito que fue raptado y arruinado, pero a quien el padre nunca jamás dejó de lado, ¿sí?, trabajando para su restauración. Ya que Hasatán robó al primogénito de Yahweh, él se declaró dueño de todos ellos. Notemos lo que Elohim está diciendo acá: todo primogénito de hombre y de bestia son suyos y les serán dados a él.
¿sí? Sin embargo, todos los primogénitos de los asnos y los humanos no serían entregados directamente a Elohim. Él nunca pidió sacrificios humanos como mal acusan sus detractores, ¿no es cierto? Los asnos primogénitos serían redimidos de la misma manera en que el primogénito de los hombres, el primogénito de los israelitas debería ser redimido. En esencia, Elohim está llamando, nuevamente lo decimos, a Israel de asno. Que quede claro para todos, que no está llamando a Israel de asno porque los judíos son bobos. Nos está llamando a todos nosotros, está llamando a toda la humanidad. Toda la humanidad son asnos para él. Si ellos hubieran sido corderos, no habrían necesitado la redención. Ellos mismos se habrían presentado por sí mismos, habrían sido entregados de forma directa. Pero no podemos. El hombre y el asno necesitaban redimir a sus primogénitos. El hecho de que necesitan ser redimidos los hace justamente asnos espirituales. Es por ese motivo que la fiesta de Pesaj era tan importante, ¿sí? Ese fue el día en que todos los asnos primogénitos fueron redimidos con un cordero. Recuerden esta imagen, recuerden los animales, porque Yahweh trabaja mucho con estas figuras, ¿no es cierto? Los asnos fueron redimidos por un cordero. También cuando nuestro Adón entró en Jerusalén, entró sobre un asno, sobre un burro, un cordero sobre un burro. Todas estas cosas están todas relacionadas, en su momento se estudiarán todas. Entonces, perdón, me perdí. El hecho entonces era justamente que este es el motivo por el cual la fiesta de Pesaj era tan importante. Ese fue ese día en que todos fueron redimidos. Y los israelitas en las escrituras, a partir de ese momento, son llamados ovejas, ¿sí? Esto es apropiado únicamente porque habían sido redimidos en Pesaj por el Cordero. Antes de Pesaj no podían ser llamados mis ovejas. Esas son ovejas de mi pasto, esto, lo otro, ¿no es cierto? Que son citados tantas veces en las escrituras como ovejas y no podrían haberlo sido si hubieran seguido siendo asnos. Estos son todos los patrones proféticos que nos dicen, nos hablan de los principios divinos, no solo en cómo nos relacionamos con Elohim y lo experimentamos a través de la fiesta, sino también en cuestiones de tiempo. En última instancia, en la manifestación de los hijos de Elohim, los vencedores en entrenamiento, pasarán de un nivel pentecostal, o sea, que es el tiempo, la época en la cual estamos, que es un nivel parcial, ¿no? Esta era de Shavuot, al nivel de Sukkot con su conocimiento de Elohim. Shaul habla de esto también como la redención de nuestro cuerpo, que dice en Romanillín, en el capítulo 8. ¿Por qué el cuerpo necesita ser redimido? Está hablando de que nuestro cuerpo deberá ser redimido, debe ser canjeado, ya que actualmente sigue siendo un burro sucio. Habrá cambiado por dentro, sí, tenemos la promesa y todo, pero por fuera seguimos siendo la misma cosa y todavía está ahí, tiene que ser eliminado por completo. Los burros en sí, quiero que se entienda que no son criaturas malas, evidentemente, son simplemente impuros, están ahí colocados para ser una representación de un animal impuro. Los burros pueden ser buenos sirvientes, de hecho son muy útiles, ¿no es cierto? Y la era de Shavuot está destinada a enseñarnos a escuchar y obedecer la voz de Elohim, aunque mayormente la hemos pasado toda sin escuchar nada y sin obedecer, menos que menos, porque hoy nos estamos todos preguntando ¿cómo debemos obedecer? Si lo hubiéramos estado haciendo, ya todos sabríamos la respuesta. Lamentablemente, somos ese burro nomás. Entonces, si hubiéramos hecho eso, podríamos llegar a ser buenos servidores de Elohim, estaríamos mejor preparados, nuestras lámparas estarían más llenas y no tendríamos que estar corriendo a último momento. Pero gloria a su misericordia, que aún así Él levanta a los suyos aún a último momento. Entonces, nuestra carne actual es inmunda y no puede ser presentada a Elohim como primogénito sin la redención del cuerpo. Esa redención será el punto en el cual vamos a asumir plenamente la naturaleza del Cordero. Él ya nos dio esa vida, Él ya nos dio ese cuerpo y cuando lo alcancemos vamos a haber recibido en plenitud todo lo que ahora tenemos en promesa e inclusive en algunas cosas parcialmente. Entonces podemos aplicar este principio a nuestra experiencia espiritual. En cuanto a la santificación, no somos ni ovejas ni vacas, somos asnos. Que se nos meta en la cabeza. Hemos sido redimidos, ¿sí? Pero nuestro hombre natural, el asno sigue acá.
¿sí? Todavía sigue siendo, por lo tanto, impuro a los ojos de Elohim. De cualquier manera, a pesar de que Él nos redimió y todo, y que nos está separando y nos trabaja y todo lo demás, todavía no podemos entrar en su presencia de manera directa. ¿Sí? Por lo tanto, para ser santificados para el Adón, necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto. También necesitamos una nueva vida, para un nuevo cuerpo para poder ir allá. Porque entonces, ¿qué sería? Él nos habría salvado, pero seguiríamos igual en estos cuerpos muertos, en estos cuerpos contaminados y seguimos igual, por así decir. No hay solución. Necesitamos los cuerpos nuevos, la vida, la promesa de vida eterna y todo el resto de las cosas que están en el paquete. ¿Sí? Entonces, en el Pasuk 13 vemos que no solamente el primogénito de los asnos, sino todo primogénito de los hombres entre los hijos de Israel debía ser redimido. Cuando decimos entre los hijos de Israel, hablamos que en cuadro más grande Yahweh está apuntándole a toda la humanidad, no está apuntando solamente a lo pequeño, pero lo pone en este plano que queda en un intermedio para que no se levante el avispero, por así decir, para que Hasatán no piense que le vienen a tomar todo y haga desastre en general, sino para que también nosotros vayamos descubriendo las cosas de su plan de a poco, ¿no es cierto? En los tiempos en que Él ya ha determinado. Entonces, necesitaban los israelitas y nosotros hoy también, no solamente el tiempo de Pesa, que quede claro, sino también la santificación. Vemos que este punto es mencionado inmediatamente después de que han sido ordenados a disfrutar, o sea, se les ordena disfrutar de la fiesta de los panes sin levadura. Viene enseguida después. Esto alude al sacrificio de Pesaj, que queda implícitamente mencionado, como ya hablamos. De esta manera, ya que, como dijimos, ¿no es cierto?, forma parte de este conjunto de fiestas. Abre con Pesaj, tenemos levaduras, y después panes sin levadura, y después tenemos Bikurim. En Galutia 2:20, Shaul dijo, ya no vivo yo, pero vive Mashiach en mí. Necesitamos a Mashiach no solamente para nuestra redención, sino también para nuestro vivir como sacrificio a Elohim. Hemos sido redimidos, pero nuestra naturaleza todavía no ha cambiado. En cuanto a nuestra naturaleza, todos somos asnos impuros a los ojos de Elohim, y por lo tanto somos inaceptables por Él para su satisfacción. Nosotros no lo podemos satisfacer, sino que, por así decirlo, hacemos hasta vomitar. Es el efecto completamente contrario. No se puede. La corrupción no puede entrar dentro de su campo. Por esta razón necesitamos a Mashiach. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta de eso y aún hoy lo necesitamos. Si hemos estado andando en estos caminos, como hemos estado en esta pequeña familia durante los últimos tiempos, ya muchos se han dado cuenta de que la carne sigue ahí, la carne sigue fuerte, la carne sigue viva y firme, ¿no es cierto? Y decidida a quedarse. Y al final de cuentas también tenemos que entender que la carne va a seguir acá y va a quedarse con ese cuerpo porque la muerte nos va a separar para llegar a un nuevo cuerpo. No podemos entrar en un nuevo cuerpo con el viejo cuerpo a cuestas, si no seguiríamos como estamos. Entonces necesitamos a Mashiach como nuestro sustituto para todo. La mayoría de los creyentes solo se da cuenta de que necesitan a Mashiach como su sustituto para la redención. ¿Sí? Pocos realmente están conscientes de que también lo necesitan como su sustituto para la santificación, para hacer un sacrificio vivo que satisface a Elohim. Según el capítulo 13, si un asno no era redimido, había que romperle la cerviz. Ya que muchos creyentes no toman a Mashiach como un sustituto para su santificación, es como si su cerviz hubiera sido quebrada, o sea, son de dura cerviz por un lado y por el otro están muertos, ¿no? Espiritualmente hablando han sido muertos por su propia decisión. No practican tomar a Mashiach como su sustituto para su vida con Elohim y eso es el pecado imperdonable, eso es despreciar a Mashiach. Cualquier cosa en la cual despreciemos a Mashiach y digamos, no, lo voy a hacer yo, es una pequeña muestra que damos de que ese pecado imperdonable, que es negar a Mashiach, negar al Ruach y su vida en nuestro interior, es la estupidez que nos corresponde a todos, porque todos hemos negado más de una vez. La gente cree que eso tiene que ser una cosa así de satánico, niego, tal cosa. No, a lo largo del día muchas veces realmente nosotros negamos
Lo negamos a Él, le negamos el acceso a nuestra vida, el control de nosotros mismos, la obediencia completa. Nosotros le negamos el control que Él debe tener sobre nosotros, Él cabeza y nosotros, ladrillo formando parte de su cuerpo y no células sueltas y nada más. Y sin embargo, insistimos en decir que las cosas deben ser hechas a nuestra manera. ¿Cuántas veces al día no lo hacemos? Porque lo hacemos todos, lamentablemente. Vean que esos son pequeñas muestras, por así decir, de el pecado imperdonable. Es obvio que ese pecado solamente se vuelve imperdonable en cuanto a que sea una negativa total, absoluta y sin vuelta atrás, ¿sí? Sin embargo, a lo largo del día lo estamos todo el tiempo rociando con eso y yo creo que deberíamos tratarlo mejor, porque lo que Él hizo por nosotros no tiene precio ni palabras. Entonces, esto es todo un error bastante grave que todos cometemos. Elohim nunca aceptará al hombre natural como sacrificio, así que si dejáramos de perder el tiempo en nuestras cosas, en la forma en que nosotros estamos acostumbrados, en la forma en que nosotros decimos, no, pero esto siempre me funcionó, o esto porque lo hice siempre así, o me enseñaron de esta manera, o yo me siento bien de esa manera, inclusive, en muchas cosas necesitamos entregárselas a Él y preguntar si verdaderamente estamos haciendo lo que Él quiere o lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, esta cerviz de asno de nuestro hombre natural debe ser quebrada. Shalom, Lina, bienvenida. Hola, Adriana, Carla, bienvenidas. Bueno, vamos a seguir con las 5 condiciones para disfrutar a Elohim. El segundo punto es no ofrecer la sangre del sacrificio de Elohim con pan leudado. Ahí también dice, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado. Esto indica que no debemos mezclar la redención, que es la sangre, la redención de Mashiach, con nuestra vida pecaminosa, con ningún producto que implique pecado, ¿sí? Jamás deberíamos mezclar la redención de Mashiach con una vida de pecado. Es una vez que ya está, ya hay que ir a dónde. O sea, después de Pesaj, ¿qué tenemos? La fiesta de los panes sin levadura. Evidentemente, esa es la idea que Yahweh tiene. De Pesaj tenemos que pasar a justamente sacar toda levadura de nuestras vidas. Estamos hablando a dejar de lado el pecado, comienza la vida de santificación, ¿sí? Entonces, no debemos declarar que somos redimidos y después seguir viviendo como estábamos, ¿sí? Como veníamos y sin preocuparnos por nada. Eso equivaldría a ofrecer la sangre del sacrificio de Elohim con pan leudado o con cualquier cosa leudada. Una persona que permanece en el pecado no debería jactarse de haber sido redimida porque en verdad está pisoteando la sangre. Hemos señalado que debemos observar la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto? En este pasuk, Pesach y Hag HaMatzah están siendo representados obviamente como un principio espiritual, como todas las cosas que están en el Tanaj, todos son sombras, apuntan a realidades espirituales que de a poco el Padre va levantando el velo por su gracia, para su gloria. ¿Sí? Entonces, el requisito justamente es, como podemos ver acá, el segundo requisito es no mezclar estos dos ámbitos que son completamente opuestos, no pueden estar juntos bajo ningún concepto, ¿sí? Todos hemos sido redimidos por la sangre de Mashiach con el fin de disfrutar a Mashiach, no con el fin de, uy, zafé, qué lindo, ahora me voy al Caribe. No tiene nada que ver ese tipo de postura y aunque no se crea, la gran mayoría lo tiene, hemos tenido, yo misma lo he tenido también y sin darme cuenta de que en verdad estaba tratando a toda costa de seguir con mi estilo de vida dentro de lo posible y acomodar a Mashiach y a Yahweh en algún rinconcito por ahí, tenerles un altarcito o alguna cosa así. Entonces, nos resulta fácil entender
entender que no podemos disfrutar a Mashiach si seguimos viviendo en el pecado abiertamente, por así decirlo, ¿no es cierto? Y ahí proclamar que hemos sido redimidos. Todos fuimos redimidos, ¿no? Pero en algunos casos hay pecados que son más sutiles que otros, por así decirlo, son más escondidos que otros, o son más profundos que otros, y solamente vemos las grandes cosas, las grandes manifestaciones externas, ¿sí? Esto nos muestra la diferencia y al mismo tiempo la unidad inseparable que existe entre la salvación, que es Pesaj, ¿sí? Y la santificación. No podemos unir una cosa con la otra y no podemos quedarnos solamente con una de las dos. Sin una, la otra queda coja, por así decirlo, ¿no es cierto? Y no alcanza para nada. Mientras que Pesaj es una cena memorial, que no es un día, una vez más lo repetimos, es únicamente una cena. La fiesta de los panes ácimos es un camino a recorrer durante 7 días. ¿En cuántos días lo recorrieron los israelitas? En 7 días. Lo recorrieron en 40 años. Así que vemos que las sombras, simple y sencillamente lo que nos muestran no es un periodo de tiempo exacto ni nada, sino que nos están mostrando muchas representaciones y muchos símbolos que están por detrás, ¿sí? Esto simboliza nuestra vida entera en lo personal y las 7 semanas del milenio es el aspecto corporativo. Como ya mencionamos, esto fue estudiado en el capítulo 23, ¿no es cierto? En el capítulo que vimos los Mishpatim, porque estos pasukim ya habían sido mencionados antes en el capítulo 23 de Shemot. El tercer punto es no dejar hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj. La segunda parte del pasuk 25 dice la tercera condición, y el sacrificio de la fiesta de Pesaj no se dejará hasta la mañana. ¿Sí? Esto está en el capítulo 34. En el 23 también menciona algo muy similar, la grasa de mi sacrificio no se dejará hasta la mañana. ¿Qué significa entonces para nosotros, no es cierto? El hecho de no dejar hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj, o sea, de no dejarlo pasar a través de la noche. Esto significa que debemos disfrutar de todas las riquezas de Mashiach en esta era y no dejarlas para la siguiente era, que fue lo que le sucedió a muchos, ¿no es cierto?, en su momento. Debemos disfrutar a Mashiach hoy y ahora. Eso es lo que el Padre nos dice y nos ordena. Tenemos que disfrutarlo plenamente en esta era, en la era que nos toca a cada uno, históricamente hablando y corporativamente, ¿no es cierto? Porque el que no lo obtenga no va a ser salvo. ¿Sí? O sea, el que no tenga Mashiach, sin Mashiach no pasamos, esa es la cuestión, ¿sí? Y es decir, el que no participa de la fiesta de Pesaj, de verdad, el que no ha participado de esa fiesta en cuanto a que vive esa redención, no ha recibido a Mashiach. Hay muchas personas que dicen que lo han recibido y ha sido de la boca para afuera. Mashiach mismo asegura que él les dirá, nunca los conocí. Esto no significa tampoco comer cordero o tratar de reproducir rituales, ¿sí? Sino recibir al cordero verdadero que es Mashiach, ¿sí? Entonces, aquellos que no lo reciban no podrán comerlo, no podrán alimentarse de nuestro cordero espiritual, justamente, no nacerán de nuevo de lo alto y no recibirán su nuevo hombre para pasar a través del juicio. Entonces, ¿qué les queda para pasar a través del juicio? El viejo hombre, ese no pasa. No podemos agotar el deleite de Mashiach, podemos disfrutar a lo sumo una porción particular de él. Toda porción que recibamos de Mashiach la tenemos que disfrutar hoy en el día, digamos, ¿no es cierto? No debemos dejar las cosas para después, para la siguiente mañana, como dice, ¿sí? No debemos posponer ese deleite de Mashiach hasta la era venidera porque puede llegar a ser mucho tiempo de pérdida. El deleite de Mashiach es ahora, ¿sí? No esperemos a disfrutarlo en el futuro. Algunos santos piensan que pueden esperar cierto tiempo antes de disfrutar a Mashiach. Yo no sé si han conocido algunos que dicen, pero muchos realmente lo dicen. Cuando ahora voy a disfrutar de la vida y después cuando me calme,
voy a ir a Mashiach, ¿no es cierto? No cometan ese error y no permitan que otros lo cometan tampoco. Si ponen de lado el deleite del Mashiach para el futuro, no van a cumplir la tercera condición de festejar con Elohim, este requisito justamente de no dejar pasta el día siguiente, el sacrificio, comerlo todo. A Mashiach no se lo puede comer por partes, ni comer en cuotas, ni tampoco elegir solamente algunas partes y otras no. Hay que comerlo absolutamente todo. El cuarto punto es llevar a la casa de Yahweh las primicias. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Dice en Shemot 34, también mencionado en Shemot 23, lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Es casi idéntico. Vemos entonces esta otra condición, llevar estas primicias. Esto significa llevar la experiencia máxima de Mashiach, ¿sí?, a las reuniones de la congregación para satisfacer a Elohim, pero también a nivel corporativo representa a los vencedores, como ya lo estudiamos en su momento, que son las primicias, cuando serán levantados en la próxima resurrección. Las primicias son los primeros frutos, los mejores y los más selectos, son los primogénitos de los vegetales. En sí, estos primogénitos, digamos, son las primicias de la cosecha de Mashiach, lo que el grano de trigo que cayó por tierra, ¿no es cierto? Él fue también, por su lado, la primicia original. También son entregados entonces todos ellos a Yahweh porque le pertenecen. No olvidemos que la vida vegetal representa la nutrición para crecimiento, uno de los aspectos de Mashiach. Según este pasuk, las primicias de los primeros frutos debían ser llevadas a la casa de Elohim. Esto tipifica a Mashiach como la primicia, ¿no es cierto? Él fue la primicia, ¿sí? Y ahora, después él cayó por tierra y justamente está esperando las primicias de su cosecha propia, ¿sí? Entonces, esto está en Corintios Aleph en el capítulo 15. Y esa fue llevada a la morada de Elohim para su satisfacción. Y también menciona en lo que será en breve, esperamos, las primicias que son los vencedores. Ese pasuk no habla simplemente de las primicias, habla de las primicias de los primeros frutos. Mashiach es la primicia de todo, pero los creyentes que dan frutos son las primicias del grano de trigo que cayó por tierra y dio mucho fruto. Esos serán los vencedores en su momento, justamente, la primicia. Esto hará de la cebada los primeros frutos llevados al templo, a la casa de Elohim, es decir, los que poseen una experiencia adecuada saben lo que significa llevar la máxima experiencia de Mashiach a las reuniones de la congregación para la satisfacción de Elohim. La satisfacción siempre tiene que ser la de Elohim y no la nuestra. En verdad, para poder dar fruto y para entregar nuestras primicias debemos primero haber entrado en la tierra prometida. Este es otro punto que tiene que quedar claro y que lo vamos a estar estudiando más a fondo ahora cuando entremos más en Vayikra. Los israelitas no tuvieron ninguna ofrenda vegetal para entregar mientras estuvieron en el desierto. Lo único que tenían era maná. No recibían ninguna otra cosa. Ellos no hicieron ninguna ofrenda vegetal porque no tenían. Ofrendas animales hubieran podido hacer y se dice que sí hicieron. Primero en la consagración, obviamente, en la segunda Pascua, en el segundo Pesaj, ¿no es cierto? Que fue el segundo año también, pero luego de eso no hay nada más mencionado, ni siquiera el Yom Kippur, si lo hicieron o no, queda un poco ahí y nada más, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí no podían hacer eran las primicias de su cosecha, porque no estaban sembrando nada, no podían sembrar nada. Entonces, no podemos dar fruto en el desierto. Que quede bien claro. Si estamos en el desierto, no vamos a dar fruto. Solamente podemos hacer sacrificios por nuestras transgresiones y ahí, bueno, muchos se sienten cómodos con eso y nada más, pero no estamos dando fruto, no estamos siendo productivos ni estamos satisfaciendo a Yahweh, devolviendo, por así decir, respondiendo correctamente. No estamos pagando lo que Yahshua hizo por nosotros, estamos respondiendo correctamente a lo que hizo, ¿no es cierto? Lo mínimo que uno espera es que si hace una cosa buena que se le den las gracias. Bien, Mashiach hizo una
una cosa fuera de lo común, fuera de todo padrón, y nosotros le ponemos pero a todo lo que tenemos que hacer por él, y esa es la verdad. Entonces, no alcanza con hacer sacrificios y nada más, necesitamos esforzarnos para cortar nuestra carne, entrar en la buena tierra, luchar contra las bestias que se nos oponen y todos esos kenanitas y demás, para poder dar frutos, ¿sí? En el desierto, entonces, luchamos también contra Amalek, que es nuestra carne. Eso es lo que hicimos en el desierto y eso también está en estos posts de esta serie. Y deberíamos reducirla a obediencia para poder entrar en la tierra prometida. Si el que no consigue, y los israelitas no consiguieron justamente, y por eso no entraron en su momento y tuvieron que vagar 40 años por el desierto, para que nosotros también entendiéramos que si seguimos sufriendo, probablemente porque en algún momento nos negamos a entrar en la tierra prometida. Prestemos atención a el siguiente llamado y no nos quedemos atrás, ¿sí? Ahí vamos a poder dar mucho fruto, pero tampoco se trata de que debamos pasar 40 años en el desierto porque sí, porque los israelitas pasaron 40 años, bueno, entonces yo me voy a sentar, ¿cómo? Porque me faltan 30 y pico todavía. No es esa la cuestión. Muchos asumen posturas como esas que son completamente pasivas, dejadas, ¿no es cierto? Parecen no importarse por sí mismos. El quinto punto, finalmente, es no cocer el cabrito en la leche de su madre. Otro punto que rompe la cabeza de muchos, ¿sí? Eso dice, no cocerás un cabrito en la leche de su madre, en el capítulo 34, y dice exactamente lo mismo en el capítulo 23. También ya lo hemos estudiado. Si no, voy a repetir aquí todo lo hablado acerca de la extraña costumbre judía que se ha derivado de esta frase de ese mandamiento humano de no comer carne mezclada con leche, o sea, no comer carne con queso, bueno, en fin. Eso ya lo estudiamos en el post pasado, así que lo remito ahí si les interesa a los que no lo hayan visto. Según algunos comentarios bíblicos, los paganos de esa época y de esa área, sobre todo, tenían un rito de fertilidad. ¿Sí? De donde supuestamente provendría la costumbre, cosa que no está probado tampoco. Y esa costumbre consistía en hervir a un cabrito en la leche materna y rociar el caldo de lo que se había cocinado, como si fuera un encanto mágico, ¿no? Por jardines y campos, rociar, salpicar para traer fertilidad, invocar fertilidad. Eso lo hacían con la esperanza de aumentar el rendimiento de sus cultivos. Eso es lo que dice el Tesoro del Conocimiento Bíblico, un libro que el verdadero sentido de este pasaje parece ser el asignado por el doctor Cudworth de un comentario de un judío caraíta, que dice: era una costumbre con los antiguos paganos, cuando se habían reunido con todas sus frutas, tomar un cabrito y hervirlo en la leche de la madre. Luego, de una manera mágica, dar vueltas y rociar todos los árboles y campos, jardines y huertos con ella, pensando por estos medios que debía hacerlos fructíferos y producir más abundantemente en el año siguiente. Por lo tanto, Elohim prohibió a su pueblo en el momento de su reunión usar cualquier rito tan supersticioso o idólatra. A través de estos mandamientos, Elohim le dice entonces a su congregación del Tanaj que guarde sus días Kadosh, ¿sí? En la forma en que se les dice que lo hagan, ¿sí? No de la forma que los kenanitas están haciendo las cosas y los egipcios también las hacían allá, ni ningún otro vecino que se les cruce. Podemos aplicar estos principios de estos mandamientos, ¿no es cierto?, a la congregación de Elohim de hoy, ciertamente, sin malinterpretarlos como han hecho los rabinos judíos, ¿no? Y prohibirnos comer hamburguesas con queso. El pueblo de Elohim hoy debe guardar sus días Kadoshim como Él nos lo ordena, no tratando de duplicar los métodos, las trampas de las antiguas observancias paganas del mundo. O sea, Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín, Cuaresma, Pesaj y Halloween lo podemos decir por un lado, pero también podemos sumar Hanukkah, podemos sumar Purim y otras costumbres, ¿no es cierto?, por el otro lado. Entonces, ¿qué tendrá Yahweh a ver con fiestas carnavalescas y emborracharse hasta caerse cuando en las escrituras está terminantemente prohibido? Que el que se emborracha siempre está mal visto y además se prohíbe que el sacerdote beba. Pero bueno, lo que sorprende es que se los dé como buenos, ¿no es cierto? Los cabritos son las nuevas generaciones de creyentes y la leche es la palabra que transmite la madre, ¿no es cierto? Entonces,
tanto da en este caso que estamos comparando, que la llamamos cristianismo o iglesia o judaísmo, ¿no es cierto? En cualquiera de los dos casos debemos evitar transmitir costumbres como si se tratara de mandamientos. De esa manera se evitaría la mezcla con los paganismos, porque resultaría evidente para todos que ciertas ordenanzas no aparecen en las escrituras. Mashiach advirtió contra esto y le dijo: los escribas y los fariseos se enseñan con la autoridad de Moshe, así que todo lo que él, Moshe, ¿sí?, les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Este problema está presente desde siempre, ¿sí? Siempre ha habido los que procuran cortar la libertad que tenemos en Yeshua. En Galutia, Shaul se queja, a pesar de los falsos hermanos que se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach y Yeshua, a fin de reducirnos a esclavitud. Y sabemos todos los problemas que hubo en Galut, en la tierra de los Gálatas, ¿no es cierto?, en Galacia. Esto está hablando de los que él mismo les puso el título de judaizantes. El capítulo 34, en sí el capítulo, es muy repetitivo, dentro de todo. Para encerrar el libro nos resulta ya cansativo, por así decir, ¿no? Porque contiene muchas cosas que ya vimos, pero Yahweh no hace nada al azar. Él no deja las cosas porque si no las repite porque sí tampoco. El propósito de este capítulo repetitivo está en recobrar el pacto quebrantado, ¿sí? Ellos habían quebrantado un pacto, entonces se vuelven a repetir las cosas más esenciales, por así decir. Aún estas cosas serán repetidas una vez más en Devarim, ya lo sabemos, ¿sí? Que lo vamos a estudiar en su momento porque también tiene otro ángulo. Esto está relacionado con el deleite de Mashiach representado por las tres fiestas que se mencionan, ¿no es cierto? La de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha final. El descanso con Elohim representado por la observancia del Shabbat. Festejar y descansar con Elohim requiere la observancia de 5 condiciones. Primero debemos reemplazar nuestra vieja naturaleza de asno, nuestra vida natural, por Mashiach. No confiemos en nuestra naturaleza de asno, no sigamos apoyándonos en nuestro entendimiento, apoyándonos en nuestra carne, por más que nos parezca, no, pero esto está bien y además no hace nada de malo. No sirve, sino proviene de Mashiach, el tesoro del Padre que ha colocado en nuestro interior. Si proviene de cualquier otra fuente, no sirve. Todo lo que no sea Mashiach para él no sirve. Entonces, primero debemos entonces reemplazar esa vida natural. Por muy buena que pueda parecer, tiene que ser sustituida, eliminada, tiene que ser clavada en el madero. Mashiach mismo lo dijo, tiene que ser clavada en el madero. Tenemos que tomar el madero, seguirlo y renunciar a nuestro yo todo el tiempo, cosa que hacemos bastante poco. Pues el madero hasta que lo cargamos, pero cuando se trata de renunciar al yo, ahí doblamos una esquina antes, más o menos. En segundo lugar, tenemos que desechar toda levadura de nuestra vida. Entonces vamos a disfrutar a Mashiach como nuestra porción y vamos a ofrecer a Elohim las primicias justamente de la experiencia de Mashiach en las reuniones para satisfacerlo a él, ¿sí? Finalmente nos vamos a esmerar para no usar la palabra Elohim para matar a la gente nueva, a los más jóvenes, ¿no es cierto? Indicándole, no, pero esto siempre se hizo así, pero los abuelos lo hacían, o cosas por el estilo, o son las tradiciones, ¿no es cierto?, las costumbres, y de así hervirlos en la falsa leche de las tradiciones. En cambio, los vamos a nutrir con la leche pura de la palabra, como lo llama Kefá, ¿no es cierto? Si poseemos una experiencia espiritual adecuada, nos vamos a dar cuenta que estas 5 condiciones son cruciales para nuestro vivir diario delante de Mashiach y nuestro deleite de él. En conclusión, cada condición es muy significativa, pero además la secuencia de las 5, como están mencionadas y ordenadas, tiene un sentido muy particular. La primera condición se refiere a la redención del primogénito de un asno con un cordero. Esto indica que si deseamos
disfrutar a Elohim, debemos primero darnos cuenta de que somos asnos, ¿sí? Que somos unos animales lamentables bajo una carga pesada, somos esclavos además. No solo no somos animales, sino que somos esclavos. Además, como asnos, sí, en sí somos impuros, ¿no es cierto? No somos ni siquiera un animal que sea puro. En Vallicra 11 el asno está en la lista de los animales impuros, justamente. Entonces, hemos visto que el asno representa aquí nuestra vida natural, nuestro yo natural, carnal, ¿no es cierto? No podemos disfrutar a Elohim en la carne, porque la carne no se interesa por nada de lo espiritual, las cosas del espíritu y todas las cosas que le son de Yahweh le resultan horrorosas. Si seguimos siendo animales impuros con una carga pesada, no podemos disfrutar de Mashiach como la fiesta, y no vamos a poder descansar con él. Por lo tanto, nuestra vida natural debe ser sustituida. El Berija ya está lleno de luz a este respecto. La vida natural ha sido clavada en el madero, ¿sí? Ahora debemos rechazarla y abandonarla totalmente en nuestra vida creyente, en nuestra nueva vida que tenemos en el nuevo hombre. La secuencia entonces muestra que la condición siguiente requiere que nosotros, como redimidos, no mezclemos la sangre redentora con una vida pecaminosa, evidentemente. Si deseamos disfrutar a Elohim, debemos apartarnos de la levadura. Y eso es mucho más que palabras en nuestra boca. Tiene que ser un hecho real y concreto. Y no se trata de hacer o dejar de hacer cosas. La levadura no es una cosa que, ay, me equivoqué o cometí un pecado o hice una transgresión o lo que sea, o respondí mal ni nada. No, la levadura es justamente ese fermento que está en nuestro interior que levanta y hace crecer y levar toda la masa. La levadura no es eliminar el pan leudado, es la levadura, el pecado en nuestro interior, lo que debe ser eliminado. ¿Cómo lo podemos eliminar? Siendo sustituidos por Mashiach. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces no se trata de maquillar a nuestra vieja carne, sino de irnos todo el tiempo a Mashiach. Cada vez que vemos nuestra carne en acción, tenemos que salir de ella. Realmente tenemos que negarla, eso, negarnos a nosotros mismos, negar a la carne y irnos a Mashiach. Entonces, la tercera condición es que debemos disfrutar de nuestra porción presente, lo que Él nos da hoy. Si no esperemos lo vamos a disfrutar pasado mañana, ni tampoco dejemos parte sin disfrutar hoy. Todos los días tienen un maná que llega, pero al día siguiente cría gusanos. Entonces no podemos dejar maná para el otro día, excepto en el Shabbat, como ya sabemos, ¿sí? Porque Él se ocupa de nosotros hasta en ese detalle, ¿no es cierto? De darnos una doble porción para que no trabajemos en el séptimo día. Nosotros no podemos dejar absolutamente nada de Mashiach. En ninguno de los sacrificios se podía dejar nada para el otro día, ¿sí? Porque no dejarás a tu santo que vea corrupción. ¿Y dónde está la corrupción? En la noche. La noche es lo contrario del día. En la noche, o sea que no se puede atravesar la noche. El único que atravesó fue Mashiach, y aún así él no vio corrupción, o sea, él no fue manchado. Nosotros ya estamos antes de entrar. Entonces, si disfrutamos plenamente nuestra porción de Mashiach, realmente, finalmente daremos frutos. Solamente siguiendo todos los pasos. No desesperen de decir nunca voy a llegar, porque no se trata de que nosotros vamos a llegar. Ciertamente la respuesta es tener razón, nunca vamos a llegar. Pero el que nos carga, el que nos lleva, el que nos provee, el que nos empuja y el que hace que las cosas sucedan, es otro, no somos nosotros, ¿sí? Entonces dejemos de asumir que tenemos que nosotros hacer cosas. Lo que tenemos que hacer es dejar de hacer cosas normalmente, sino justamente asumir la posición contraria a la cual tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar de protestar, de pensar, de argumentar, de hacer todas esas cosas que hacemos mal, ¿sí? Discutir con él, todas esas cosas. Entonces ahí vamos, si disfrutamos plenamente de Mashiach, vamos a dar ese fruto, y no van a ser frutos comprados en el supermercado, una pata de cordero también comprada, ninguna cosa simbólica ni nada. No, van a ser los verdaderos frutos de Mashiach que vamos a disfrutar con él, ¿sí? Vamos a disfrutarlos en nuestro nuevo hombre, y así vamos a poder reservar justamente la mejor porción, las primicias, para el deleite y satisfacción de Elohim. ¿Alguna vez hemos juntado primicias para él?
¿Saben lo que es juntar las primicias? Es dar lo mejor de la cosecha. Las primicias no solo se sacaban en el primer momento, o sea, cuando todo el mundo tenía ganas de comer el grano nuevo, hasta el día siguiente, después de que no habían sido presentadas las primicias, justamente, ninguno podía comer del grano nuevo. Entonces, ¿quién recibe las cosas en primer lugar? Y lo mejor, además, ¿no es cierto?, de todo lo primero es el Padre. Hemos presentado ese tipo de sacrificios. Yo no me atrevo a abrir la boca, sinceramente. Entonces, de esta manera, si podemos reservar esas primicias para llevárselas a Él realmente, vamos a llevar esta porción máxima de nuestro deleite de Mashiach a la casa de Elohim para su satisfacción y también la del cuerpo. No tenemos que ir y sentarnos y tener un banquete solamente con Él. Aunque había familias que lo hacían, habían familias, no había un solo individuo que iba por su cuenta, mataba un toro y se lo comía todo en una fiesta con Yahweh. Evidentemente eran fiestas familiares, dentro de todo es siempre cuerpo. La última condición exige que no matemos a ningún creyente, ¿no es cierto? Especialmente a los nuevos en la esfera de suplir vida, ¿sí? No debemos someterlos a nada que no sea propio de la boca de Yahweh, ¿sí? No debemos transformar la vida que fluye del Ruach en una cosa muerta, que es algo que se logra de manera muy firme, muy poderosa, sobre todo en la educación escolar, por ejemplo, que es donde entramos niños vivos y salen uniformados, bien regulamentados, ¿no? Con el mismo tipo de pensamiento y todo lo demás. Si nos parece que eso está bien, hemos vivido realmente equivocados durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces no podemos darles nada que los mate, religiosidad, rituales que solo satisfacen a la carne, porque eso satisface a la carne, la hace sentirse bien, hice mi parte, ¿no? Es lo que la carne piensa, es que se disfraza de piedad para no ser cortada y clavada en el madero. Nuestra experiencia debe reconocer todas estas cosas y mantenerlas si deseamos realmente guardar las fiestas verdaderas del Eterno. No nos olvidemos que todas las cosas apuntan a Mashiach. Por lo tanto, las sombras no son la realidad de esas cosas. Lo que importa en sí no es la sombra. No me va a alcanzar con solamente mirar cómo tengo que poner las velas y las cosas y eso y lo demás aquí, porque él no dio una única indicación acerca de esos asuntos. Todas las cosas vinieron de donde, de la carne de los hombres que no sabían entender la parte espiritual. Es cierto, ellos no podían entenderlo, ellos no tenían al Ruach de Mashiach en su interior. Nosotros no tenemos excusa. Entonces hay que ver todas esas cosas que no podemos estar repitiéndolas, no podemos estar matando a los que nos siguen, evidentemente. Las repeticiones en las escrituras, y mucho más cuando son tan exactas, indican que Yahweh desea que sepamos que esas cosas son importantes. Eso es lo que estamos viendo aquí en estos últimos capítulos, en los cuales Moshe parecía como que se hubiera olvidado de algunas cosas y las rejuntó. Pero no son cosas que Yahweh trajo nuevamente a la luz, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que el significado de estas 5 condiciones corresponde a nuestra experiencia espiritual, por lo menos que está en andamiento, ¿no es cierto?, que estamos llevando hacia adelante. La clave para entender Shemot 34. En este mensaje consideramos la impartición de Elohim dentro de Moshe. Eso es lo que vamos a ver ahora. Después de esta palabra vamos a ver un poco de introducción y repaso. Hemos visto que Moshe quebró las 2 tablas, ¿no es cierto?, que contenían los 10 mandamientos. Esto indica que el pacto que Elohim hizo con los hijos de Israel fue quebrantado antes mismo de terminar de validarlo, ¿sí? En medio del proceso de firmar un pacto, por así decir, cosa que ya estudiamos y también ya se estudió lo que es el pacto de sangre en los estudios de Bereshit. Entonces, cuando todavía no habían recibido las condiciones de la alianza, uno de los pasos que sabemos que son,
ellos transgredieron y se fueron por otro lado, ¿sí? Entonces, en los capítulos del 20 al 24 se selló un pacto con derramamiento de sangre, el sacrificio redentor que fue ofrecido. Podemos afirmar que el sello del pacto era en realidad la firma del pacto por parte de Elohim, ¿sí? Elohim firmó el pacto rociándolos con la sangre del sacrificio redentor. Eso fue lo que había sucedido. Este pacto contenía los 10 mandamientos con todas esas ordenanzas, los mishpatim, que eran ampliaciones de lo mismo, no era nada de nuevos agregados ni nuevas ordenanzas, no son cosas para tener por separado. Las leyes de Yahweh no se pueden separar una de la otra. Elohim deseaba un pueblo totalmente comprometido con él. Sin embargo, el incidente del becerro de oro causó el quebrantamiento del pacto, como sabemos, pero en su misericordia él vino y recobró este pacto quebrantado, utilizando a Moshe como mediador, como vimos, ¿sí? Entre él y el pueblo rebelde. Esa fue la razón por la cual Elohim le dijo a Moshe que labrara 2 nuevas piedras de tablas de piedra y subiera nuevamente al monte para reunirse con él, porque él deseaba realmente recobrar ese pacto. Esto ya también lo estudiamos. Sin duda, Moshe esperaba que Elohim volvería a dar los 10 mandamientos, o sea que iba a repetir los mismos pasos, ¿no es cierto? Iba a entregarles todas las cosas nuevamente, ya que eso es lo común que sucede si se quebranta de alguna forma un pacto, pero se establece un otro se perdona el primero y se establece uno nuevo. Entre seres humanos sería el procedimiento. Probablemente él estaba muy feliz mientras preparaba las tablas pensando que todo estaba arreglado, por así decir, y subía. No obstante, Elohim hizo algo muy diferente al bajar hacia Moshe. Antes de darle nuevamente los 10 mandamientos, él le habló a Moshe conforme al deseo real de su corazón. La intención de Elohim no consistía simplemente en tener un pueblo que guardara sus mandamientos y ordenanzas. Eso a él no lo desea porque eso no implica necesariamente, y se nota que no lo implica, el verdadero amor por él. O sea, no hay motivación, hay miedo, cuanto mucho por motivación, egoísmo personal en cuanto a que me vaya bien, quiero obedecer porque si no seré destruido. O sea, ese tipo de motivación no es el motivo del amor de un hijo por su padre, evidentemente, y eso es lo que él busca. Entonces, su intención consiste en dispensarse a sí mismo dentro de su pueblo elegido para que todos recibieran una plena impartición de él y para que lo expresaran. De manera que, en primer lugar, Elohim le dijo a Moshe que él haría maravillas para llevar a su pueblo a la buena tierra y echaría a muchas naciones delante de ellos. Elohim quería hacer milagros con el fin de llevar a su pueblo a la buena tierra donde podían disfrutarlo a él, porque estos eran cuadros para los que vendríamos después, que somos nosotros. Segundo, Elohim advirtió al pueblo acerca de la idolatría, como ya vimos, ¿no es cierto? Porque ese es justamente el motivo inicial de nuestro desvío y caída. Siempre hacemos lo mismo. Siempre que apartamos nuestros ojos de Yahweh, codiciamos cualquier otra cosa que no es necesariamente ídolos como hicieron ellos con un becerro de manera tan directa. No necesariamente, puede ser cosas que hasta tengan apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Entonces nos centramos en nosotros mismos, en nuestros deseos, no el deseo del Padre, y levantamos ídolos en nuestro corazón. Esos ídolos no son necesariamente estatuitas o tienen formitas. Muchas veces son cosas abstractas que nos mueven y nos incentivan a hacer cosas que no son para Yahweh. Por este motivo, después de ellos caer de una forma tan evidente en la idolatría que acababan de jurar que no iban a caer, Elohim les dio al pueblo una advertencia clara de que no se apartaran, que no se apartaran tras cualquier clase de idolatría, ¿no es cierto? Que no siguieran, porque estaba lleno en todas partes. Ya se los había dicho, pero lo repitió enfáticamente. Para nosotros también es bueno, ¿no? Que muchas veces se nos repitan las cosas porque la verdad es que tenemos memoria corta, ¿no? Para los retos, sobre todo. No debemos permitir que nada reemplace a Elohim, ¿sí? Debemos tomarlo solo a Él como nuestro Elohim, y no solo como nuestro Elohim, como el centro de nuestra vida. Él es nuestra vida. Sin Él no tenemos vida, de manera tal que si tomamos cualquier otra cosa, ¿sí?
Aunque sea, me voy a poner a pensar qué le puedo regalar, ya está, ya estoy pensando en otra cosa que no es él. No se trata de hacer las cosas en nosotros, sino de hacerlo todo en él a través de Yeshua. Conozcamos a Yeshua, conozcamos a Mashiach, hagámoslo crecer, que eso es lo que a él le agrada. Y eso es lo que nos da vida verdadera. Por lo tanto, podemos ver que Elohim le habló a Moshe acerca de la idolatría, del festejo y del descanso, como estudiamos, de todas las cosas que deberían guardar cuando entraran en la buena tierra. Esto es símbolo de recibir a Mashiach como su Salvador, algo que únicamente podían hacer después de su primera venida, no podían hacerlo antes. Por eso estas cosas fueron sombras en la era de Pesaj y no pudieron ser guardadas en plenitud. Sabemos que solamente se guardaba la apariencia. Todas apuntaban, sin embargo, a la era de Shavuot, ¿sí? En la que Mashiach se derramaría finalmente en los creyentes como el Ruach vivificante y se convertiría de esta manera en el Yahoshua histórico, ¿no es cierto?, que los guiaría en esas conquistas internas, ¿sí? No vamos a salir a conquistar tierras por ningún lado ni cortar cabezas. Moshe no introdujo a los israelitas en la tierra prometida porque él mismo fue también un tipo de la ley, sabemos, aún hoy lo es, ¿sí? Como podemos ver cuando él fue transfigurado delante de Yeshua, ¿sí? Pero la ley externa, esa es la representación que Moshe tiene, que sería reemplazada por la interna, Moshe siendo entonces reemplazado por Yeshua. En esta ocasión, él no le dijo nada acerca de los 10 mandamientos ni de las ordenanzas. Por el contrario, él le dijo a Moshe que los varones debían festejar con él 3 veces al año, que cada 7 días tenían que recordarlo, descansar en él. ¿Sí? Esto se refiere a muchos tipos, como ya estudiamos, ¿no es cierto? Tanto en lo individual como en lo corporativo. O sea, tener esas reuniones con el cuerpo. No se trata solamente de alimentarnos individualmente. No existe eso. Tenemos que sacarnos nuestra mente de esta época, nuestra mente de este mundo en cuanto a cómo lo hemos estado percibiendo al mundo, porque este mundo no fue creado para ser así para los seres humanos y no lo será cuando todo sea hecho nuevo, ¿no es cierto? Entonces, no sirve de nada que sigamos pensando en las importancias que nosotros le damos a muchas cosas, lo cual no quiere decir que dejemos todo, tiremos todo y bueno, ahora nos damos la gran vida, porque tampoco se trata de eso. Y tenemos que ser sobrios como Masías cuando vino. Masías no vino y no levantó ningún imperio, no hizo ningún monopolio de casas de muebles, ningún tipo de cosa extraña eso Masías. Masías vino a hacer la obra que el Padre le había mandado a hacer, hizo eso y se retiró. O sea, no se interesó absolutamente por ninguna otra cosa. Eso tiene que ser nuestra centralidad también. Nuestro interés, nuestra mente no puede estar en ninguna de las otras cosas que son completamente secundarias y tienen que estar todas eh, enfocadas en cumplir lo del Padre. ¿Sí? Tenemos que trabajar para comer, sí, tenemos que trabajar para comer, ciertamente, pero ese trabajar para comer no puede ser la centralidad de nuestra vida. Ese trabajar para comer tiene que acompañar en lo que hagamos para el Padre. Si no, no estamos trabajando para el Padre, estamos trabajando para el trabajo. En muchas cosas necesitamos sacarnos de nuestra mentalidad esclava, que nos ha sido clavada, pero por miles de generaciones, no viene de ahora la cosa tampoco, tenemos que sacarla de nuestra cabeza. Entonces él no dijo nada acerca de los mandamientos como Moshe esperaba, ¿sí? Sino que estuvo hablando de todas estas otras cosas que también estuvimos estudiando. Después agregó estos otros detalles por segunda vez, se repitió nuevamente los 5 asuntos o condiciones que el pueblo debía cumplir para disfrutarlo. Estas repeticiones, ya dijimos, no son porque sí, prestemos atención cuando él parece repetitivo, porque no es que se haya olvidado de las cosas que le está mencionando nuevamente, es que son importantes, esenciales, por eso se preocupa de repetirlas. Nuestro entendimiento natural considera a cada uno de estos 5 puntos como algo insignificante, porque son cosas así que no las entendemos bien, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, cuando no entendemos alguna cosa, o la pateamos, nos oponemos completamente o la
despreciamos porque no la entiendo, entonces la dejo ahí. Pero no hay nada en su palabra que tenga mayor o menor importancia. ¿Por qué Elohim no le habló a Moisés de honrar a sus padres o el mandamiento acerca del homicidio? Había tantas cosas, ¿no? Para hablar en ese momento. ¿Por qué tuvo, inclusive por el primer mandamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué tuvo que hablar de cosas como redimir al primogénito de un asno o no hervir un cabrito en la leche de su madre? La razón es sencilla: si no cumplimos estas 5 condiciones, no físicamente, sino espiritualmente, nuestro deleite de Elohim estará quebrado. Literalmente no será lo mismo. Si deseamos mantener nuestro deleite de Elohim festejando y descansando con Él, porque podemos hacerlo acá en casa también, ¿no es cierto? Podemos hacerlo entre todos y no tenemos el disfrute con Él, aunque nos podemos convencer también de que sí estamos y todo lo demás, pero la cuestión es nuestro crecimiento y los frutos. Entonces a eso tenemos que apuntarle siempre. Miremos siempre en nosotros mismos. Estamos dando fruto, está creciendo la plantita. O sea, también no le pidamos a la planta que dé frutos en 2 días, pero acá las cosas son espirituales y no tienen lo mismo tiempo que una cosa física, que un árbol físico. No van a demorar como un árbol de manzanas en dar manzanas, ni con otro cualquier árbol que se nos pueda ocurrir. La cuestión es que podemos y debemos dar frutos en la mejor medida posible que podamos ofrecer. Entonces, si nos limitamos a estudiar Shemot 34 con nuestra mente, no vamos a poder entender este capítulo, porque si consideramos este capítulo a la luz de nuestra experiencia espiritual, vamos a ver que la clave es siempre la misma. ¿A dónde apunta todo y en dónde gira? En el deleite de Yahweh, en cómo disfrutarlo a Él, cómo deleitarnos de Él, cómo reposar en Él, o sea, cómo gozarnos de verdad en Él, ¿no es cierto? Este capítulo revela que podemos disfrutar a Elohim todo el día festejando con Él y descansando con Él. El Ohel Moed, que fue levantado a lo largo de todo este tiempo, estaba siendo preparado para que estas cosas fueran una realidad. Y en este capítulo queda bien claro que estas son las intenciones del Padre. Parece que en este capítulo, en Shemot 34, Moshe estaba preocupado, más preocupado por la promulgación de la ley, o sea, por el hecho de poder ratificar aquel pacto, ¿no es cierto?, volver a repararlo, y no por el deleite tanto de Yahweh en sí, ¿no es cierto?, que él no sé hasta qué punto lo comprendió o no. Él deseaba restaurar al pueblo que había transgredido tan gravemente. Eso con certeza. Si recibimos luz mientras leemos este capítulo, nos vamos a dar cuenta que no debemos centrar nuestra atención en las fiestas o en los Shabbatot, en ninguna cosa externa. Debemos centrarnos en los festejos y descansos repetidos con Elohim. La cosa no es juntarnos todos, ¿a dónde vamos? Y vamos a juntarnos todos en un lugar, vamos al templo, vamos a la casa de Elohim, vamos a encontrarnos con él y por supuesto vamos para estar con el resto de los hermanos del cuerpo. Entonces esa es la alegría de subir 3 veces al año, ¿no es cierto? Entonces si no entendemos estas cosas, no vamos a poder entender correctamente este capítulo, inclusive todo el libro de Shemot, porque apunta a estas cosas, y tampoco vamos a poder entender los que vienen después, ¿no es cierto? Bamidbar, Vayikra y Devarim, ¿sí? Porque son la base de todo, ya hemos dicho, son el manual de instrucciones. ¿Quién puede explicar por qué Elohim menciona solamente 3 de las 7 fiestas en este capítulo? ¿Sí? ¿Por qué tantos mandamientos y ordenanzas importantes están puestos a un lado y en su lugar, o sea, están dejados de lado, ¿no es cierto? Y en su lugar se mencionan 5 requisitos que ninguno de nosotros, yo estoy seguro, hubiera colocado aquí. Y Yahweh va y cita esas 5 cosas, ¿no es cierto? Sabemos, por supuesto, que las fiestas que fueron mencionadas son las de la primera serie antes de la venida de Mashiach. Aún así, toda esa comprensión no es una cosa que, sí, yo ya lo sabía. Gloria al Padre que lo ha revelado a su pueblo. En algún momento Él lo reveló, pero en algún momento también su pueblo no lo sabía. No minimicemos las cosas que nos revela, disfrutémoslas todo el tiempo como bellezas que Él nos trae. No es un cuadrito,
son glorias que Él da a sus hijos, ¿sí? Entonces, la clave del deleite de Elohim nos permite ver que estos 5 asuntos no son insignificantes. Él los mencionó y nosotros puede que no los entendamos, pero no son insignificantes, ¿sí? Por el contrario, muchos son mucho más importantes que aferrarnos a tratar de guardar su ley en nuestra fuerza. Y Yahweh le dijo a Moshe, escribe estos mandamientos, porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza contigo y con Israel. Ya sabemos que mandamientos es mejor traducido como palabras, ¿no es cierto? En el original hebreo dice devarim justamente. La mayoría de las versiones traducen este pasuk más o menos de esta misma forma, excepto la King James, por ejemplo, que dice de acuerdo con el tenor de estas palabras, ¿sí? Lo cual concuerda más dentro de todo con el original hebreo en cuanto al concepto intrínseco, sí que tiene porque en hebreo se incluye la palabra P, que significa boca. Entonces lo que ahí dice es justamente y literalmente escribe estas palabras porque de acuerdo con la boca de estas palabras hago una alianza contigo y con Israel. Entonces, de acuerdo a esto que estoy diciendo, a esto que emito, y la boca de Yahweh no es cualquier cosa. Por lo tanto, aquí el Adón está diciendo que conforme a la boca de esas palabras, él hizo pacto con él y con Israel. ¿Cuál es la boca de esas palabras? Es Mashiach, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es Mashiach en ese sentido? Es justamente todo lo emitido por la boca del Padre. Este capítulo entonces contiene el hablar, ¿sí? Lo que sale de la boca, ¿sí? De una palabra que ya fue pronunciada una vez, por eso él vuelve a repetirla. Esta repetición proporciona los términos por los cuales los hijos de Israel podrán guardar el pacto de Elohim. Deseo hacer hincapié en el hecho de que aquí no se mencionan ni los mandamientos ni los mishpatim, no las ordenanzas, ¿sí? Después de darnos una advertencia en cuanto a la idolatría, Elohim nos habla de las fiestas, el Shabbat, las 5 condiciones para disfrutarlo, ¿sí? 3 fiestas sirven para nuestro deleite, el Shabbat para nuestro descanso y reposo y las 5 condiciones para nuestra vida diaria de deleite. Si cumplimos estas condiciones, festejamos en él, descansamos en él y nuestra vida es cada vez más desligada de lo que es este sistema y cada vez vamos comprendiendo más todos los engaños en los cuales nuestro cuerpo humanidad ha ido cayendo a lo largo de los milenios, ¿sí? Además vamos a ver enseguida que finalmente se erige ese tabernáculo que él tanto deseaba. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Justamente teníamos que dejar de producir hojas. Las hojas son toda esa exageración que se busca en conocimiento y demás. Una cosa frondosa, llena de hojas, pero no tiene fruto. No sirve si no tiene fruto. ¿Por qué no tiene fruto? Porque no lo pone en práctica, porque no vive la vida, porque no tiene la savia que corresponde, que corre en el interior de la planta para poder darle vida y dar frutos, ¿sí? Frutos según su especie, justamente. ¿Qué especie queremos dar frutos? Nosotros solo podemos dar frutos según los de Mashiach, porque fruto que demos con el otro árbol no sirve para nada, ¿sí? Este... No, se desconectó el... Lo desconecté yo y me olvidé de prenderlo, no, perdón. Dice Gaby, otro de los puntos importantes es rever nuestras vidas porque justamente lo negamos constantemente. Y hay veces en las que ni cuenta nos damos, sí. Eso comúnmente nos priva de su disfrute, sí también. Son todas cosas que le está mostrando y está sacando a la luz, que es toda esa basura que nosotros necesitamos eliminar. Si realmente hemos estado orando, pidiendo lo que realmente queríamos, porque Él viene para responder esas plegarias, esas oraciones. Entonces, si cuando viene a responder las oraciones, nosotros decimos, no, pero esa parte así no la quiero,
estamos negando a Mashiach una vez más. Estamos negándolo muchas y muchas veces, interminables veces, cada vez que protestamos. Cada vez que nos quejamos, estamos haciendo eso. No lo habíamos pensado, probablemente, y sin embargo así es. Dice Aníbal, debemos ser redimidos de asnos a corderos y dejar que sea quebrada nuestra cerviz. A veces pienso que nos sentimos muy cómodos siendo asnos y no queremos ser reemplazados. Sí, la mayoría realmente tenemos esa tendencia siempre a sentarnos donde paramos. O sea, nos paramos un ratito para descansar, me tengo que sentar y me desparramo, preferentemente, ¿no es cierto? Es una cosa que es así con nosotros en todo lo que hacemos. Y siempre pensamos, ya llegué, parecemos el burro de Shrek. Ya llegamos según nosotros, entonces bueno, esto es, y cada estadio de la revelación que nos muestra es solamente un paso más hacia hacia ese crecimiento que no ha terminado, que no hemos alcanzado en plenitud. Si no hemos alcanzado, tenemos que seguir creciendo. No podemos pensar que ya llegamos, ¿sí? Porque su idea de edificar casa, de edificar cuerpo para Mashiach, no es un templo, no es una catedral, no es una casa, ni siquiera casas de gente, no es ninguna de esas cosas. Es un cuerpo orgánico, corporativo, conformado por millones de personas. ¿Ustedes se acuerdan lo que tenían el trono de Yahweh cuando baja a verlo a Ezequiel? ¿Ustedes se acuerdan lo que tenían? Tenían a los malajín, ¿no es cierto? Que estaban formando las cosas, los cuales tenían varios pares de alas, más de lo que uno normal. Y sus ruedas, o sea, lo que los hacía mover, ¿sí? Literalmente, eso quiere decir sus ruedas, no que fueran ruedas literales, sino lo que los hacía mover, estaban llenos de ojos, lo cual implica que había muchos individuos. No voy a decir de qué tipo de raza ni nada. Yo me arriesgo a pensar que son justamente malajín, del tipo malajín, ¿no es cierto? Porque eso era lo que estaba moviendo a Yahweh de un lado hacia el otro. Pero Yahweh quiere que nosotros seamos ese cuerpo corporativo que lo mueva de un lado para el otro. Esa es la finalidad del tabernáculo, no nos olvidemos. Él está buscando cosas más grandes que darnos ranchitos por ahí o algún pedazo de tierra para cultivarlo mientras nos olvidamos de él por el resto de la cosecha. Dice Mariano, hola Mariano, la única forma de dar frutas es teniéndolo a Él en nuestro interior, de otra manera solo son frutos en la carne, tal cual. Si Él no está, nada de lo que hagamos sirve, no produce, es fruto de muerte, por muy buenas intenciones que tengamos e inclusive por muy buena acción que pueda haber sido hecha la carne, se deshace. Así de simple, se deshace, no tiene vida, no tiene consistencia. Dice Aníbal, yo lo escuché a medias, lo tengo que volver a escuchar, dentro de un rato sube. Y dice Mariano, y la carne es la que lucha todo el tiempo y nos hace creer que estamos satisfechos. La carne está buscando de todas formas posibles no ser clavada en el madero, no ser eliminada, no ser cortada, seguir mandando como estuvo mandando todas nuestras vidas. La carne se va a esforzar para eso. Y nosotros parece como que podemos darnos cuenta y decir, ah, no, me tengo que poner las pilas de mirar qué es lo que hace la gente que trata de oprimirme, porque las hordas de Satanás también, ¿no? Porque buscan oprimirnos, los satanistas, todos los que trabajan por el sistema, que buscan oprimirnos y que esto que lo otro, y no nos damos cuenta que el mayor opresor es nuestra propia carne. Nuestra carne trabaja en nuestra contra ahí adentro. Nosotros no hemos vencido a Amalek aún. Dice Gaby, además de que justamente a veces matamos a nuestros hermanos con leche adulterada, tal cual, tratando de imponernos con nuestros puntos de vista. No hay disensiones entre ustedes, no hay peleas entre ustedes, nos decía Shaul, no sigue viendo exactamente lo mismo, no puedo aplicar cada frase de Shaul a nuestras vidas, ciertamente que podemos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo carne, seguimos andando en la carne y por mucho tiempo Abba permitió que se perdiera este entendimiento, pero él está recobrando para los últimos tiempos porque ya falta poco y va a cambiar todo porque vamos a pasar a la nueva era, ¿no es cierto?
Dice Gaby, además de, no, eso se lo leí, además de que siempre guardamos para mañana, lo dejamos para después en muchas ocasiones, si el cordero de pesa se corrompe, el cordero de pesa se aguzada como el maná, o sea, no se puede dejar y cuando lo comemos después, estamos comiendo carne literalmente ya muerta, podrida, digamos, no está podrida, no está podrida, ciertamente que no está podrida ni siquiera en el desierto, pero no pasa por ahí, pasa porque está fuera, ya pasó por la noche. ¿Qué es la noche? La corrupción. La noche es la corrupción. Lo primero que hizo Yahweh fue crear la luz y lo segundo fue separarla, ¿sí? Luz de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eran lo mismo, porque eran opuestos y porque no podían ni debían estar juntos. ¿Sí? Entonces, por eso también nos dice, anden de día como hijos de la luz y no en las tinieblas como hacen los hijos de las tinieblas, ¿no es cierto? En la oscuridad, en la noche, en borracheras y demás cosas. Andar en la oscuridad tiene un aspecto físico literal que es la sombra y tiene también un aspecto espiritual evidentemente que es andar a ciegas, por así decirlo, en todo lo que nos enseguece que es todo lo pecaminoso que sale de dónde, de acá. ¿Tá? Porque no está en otro lado, sale de acá adentro. Lo que sale de la boca del hombre es lo que lo contamina y no lo que entra. Dice Mariano, cuando voy a la iglesia siempre me dicen, te tenés que esforzar, eso es carne, pero nos alimentan con levadura y nos esforzamos. Es cierto que solamente nos dan panes con levadura y nos esforzamos, siempre estamos cansados por no estar en el espíritu. Si no estamos cansados, si no tenemos gozo, si las cosas no están andando bien, el problema no está con el dador de todas las cosas, sino con nosotros. Estamos escuchando voces que nos sirven. Y lamento decir que muchos de nosotros las hemos estado escuchando durante mucho tiempo. No estoy acá para levantar revoluciones. No interesan las revoluciones. Así como Mashiach vino y no levantó una revolución, pero sí trajo espada. ¿Sí? Cuando él dijo que iba a traer espada, iba a dividir a los padres de los hijos y todo lo demás, eso también va a suceder en esta segunda venida. Esa espada es la espada de la palabra del Espíritu, ¿no es cierto? No se trata de una espada literal, ni se trata de rechazar a nuestros padres que no nos creen, no se trata de tratarlos de herejes, de cortar con la familia, de ninguna de esas cosas, pero sí se trata de una espada que nos separa, y esa es la espada de la palabra, con la única espada que podemos manejarnos es con la espada de la palabra, es con lo único que podemos tocar a nuestros hermanos, es con lo único que podemos tocar a los demás en todo momento. Esa es la espada que tenemos que aprender a usar. Me alegra mucho las respuestas de esta charla. Son charlas profundas y son charlas que están encerrando, ¿no es cierto? También un libro que hemos estado recorriendo por su gracia, de su mano, todo este tiempo que duró, todo Shemot, que duró bastante, bastante más que Bereshit. Así que bendigamos lo que nos da, inclinemos nuestra cabeza para que Él nos muestre, nos ilumine con su luz, expone todas esas cosas negativas que tenemos. Realmente no deberíamos en sí llevarle nada, sino preguntarle qué tengo que sacar. Antes de poder llegar a experimentar el crecimiento. No hay crecimiento si no limpiamos primero el terreno. ¿Sí? Porque no hay espacio, evidentemente. Entonces necesitamos esa limpieza. Esa limpieza no la hacemos nosotros. No hay, nos esforzamos, como dicen los cristianos. Tenemos que esforzarnos para esto, esforzarnos para lo otro. No, nosotros no tenemos que esforzarnos. Él se esfuerza por nosotros. Quédense quietos y vean que yo les doy la victoria. Eso es lo que Él dice todo el tiempo. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu todo. No tienen que hacer nada. Reposen en mí. Y eso lo dice un montón de veces. Todavía vamos a tener una charla más acerca del Shabbat, porque lo voy a repetir una vez más, para ver si no es importante. Ahora no se trata de guardar un día en la semana. Disculpen, no se trata de guardar un día en la semana. Que se guarden las formas externas para dar una muestra pública de lo que verdaderamente creemos y aceptamos es un asunto, pero si no está en lo interno, no sirve de nada, nada de lo externo. Gracias a vos, Aníbal.
Vas a tener que esperar la grabación, Carla. ¿Qué querés que te diga? No sé de qué. O sea, cuando salga la grabación lo vas a escuchar. Gracias a ustedes. O porque, bueno, no sé si no retrocediste. Ahora yo ya después lo saco. No se olviden porque Facey me manda siempre sus comunicaciones agradables. Bueno, ¿no hay más preguntas? Gracias al Padre por todo el alimento que ha dado a esta familia, porque ese es el verdadero alimento que viene del cielo. El resto de las cosas serán agregadas por su gracia, por su promesa, porque Él es fiel y verdadero. Sí, no por nosotros, no por nuestros méritos, no por nada que hagamos, solamente porque en nuestro interior tenemos el sello del Ruach de Mashiach. Benditos sean todos. Nos vemos mañana en la otra serie, ¿sí? Shalom a todos, hermanos.